Bueno, gente, les doy la bienvenida a un nuevo encuentro mensual de este ciclo de charlas que hemos organizado desde la Federación con la excusa del Año Internacional de la Cooperativa, pero tocando diversos temas que tienen que ver con la actividad de nuestras empresas cooperativas, no solo las de servicios públicos, sino con todas aquellas que también nos vinculamos y que nos vienen siguiendo también desde el principio de año con estas charlas, a cargo de José Orbaizeta, que es nuestro asesor en formación dirigencial y desarrollo local cooperativo. Así que, José, como siempre, un gusto volver a estar con vos, escucharte como todos los meses. El tema que nos ocupa hoy es el liderazgo en la empresa cooperativa. Así que te dejo a vos para que lo desarrolles. Al final, como siempre, abrimos los micrófonos para compartir con vos un poco también lo que nos deja tu exposición, nuestras ideas y demás. Muy bien, muchas gracias, Fabricio. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar presentes y bueno, tenemos un temón, digamos, ¿no? El tema del liderazgo en la empresa cooperativa. Voy a compartir un PowerPoint para no irme por las ramas y poder, dentro de los términos de tiempo que nos planteamos siempre, poder compartir la charla. A ver, ahí se ve bien. Todavía no lo ve. Ahí está. Ahora sí, José. Tendrías que Ahora sí, ponerlo en pantalla completa. Ahí va. Ahí está. ahí, perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar de liderazgo, que es un tema importante, digamos, ¿no? Hemos desarrollado a lo largo de este año el concepto de que, bueno, que nadie de nosotros nació cooperativista, que nos vamos construyendo en el tiempo, en el desarrollo de la empresa, en contacto con otros, vamos aprendiendo. Este, la gestión de la empresa cooperativa, pero vamos aprendiendo de los valores y los principios cooperativos y lo que esto representa en nuestra vida, construirnos cooperativistas. Eh, entonces, también la construcción de la empresa es una sociedad de personas, en nuestro caso. La empresa son las personas que las componen. Y no existe la cooperativa ideal, existe la cooperativa que construimos los cooperativistas que estamos en ello. O sea, que la empresa es tan cooperativa como somos cooperativistas nosotros. Esto lo hemos ido desarrollando a lo largo de todo el año. Pero esta preocupación, digamos, la construcción del ser cooperativo, del liderazgo, del desarrollo de la empresa, no es particular a cada una de nuestras empresas, es una preocupación desde el nacimiento del movimiento cooperativo. Por eso es que nuestras empresas tienen la característica de ser parte de un movimiento cooperativo mundial, digamos, de un vasto movimiento que tiene más de 3 millones de empresas, digamos, registradas. Es incontable lo que no está registrado y que se mueve en el marco del asociativismo en el mundo, ¿eh? Con los números que expresa la Alianza Cooperativa Internacional, presidida por nuestro presidente Ariel. En estas preocupaciones, el construir una escuela de liderazgo cooperativo ha sido abordado por el movimiento cooperativo de Mondragón en el mundo del cooperativismo de trabajo en Europa, pero también por el movimiento cooperativo Antigonish en Canadá, que ha tenido amplia influencia en el movimiento cooperativo de América Latina y el Caribe. Entonces, es un tema que se viene trabajando desde hace mucho tiempo y hoy acá en esta charla vamos a tirar algunos elementos, digamos, que les sirvan para, bueno, para seguir pensando esto, ¿no? Y para
para ver cómo construimos hoy los futuros liderazgos, cómo construimos los liderazgos futuros, porque como decía don José María Arimendiarrieta, inspirador de la experiencia de Mondragón, los liderazgos, si no construís hoy los liderazgos del futuro, estás condenando a morir a la empresa, digamos, ¿no? Era muy taxativo, era muy firme en sus convicciones. Así que vamos a desarrollar una serie de elementos para poderlos charlar. Este cuadrito lo hemos visto muchas veces a lo largo del año. Yo siempre lo aconsejo tenerlo, digamos, porque es como un autoexamen que no podemos hacer de nuestra propia empresa, digamos, los agentes que crean la empresa y los resultados de la empresa. Y hoy lo quería mostrar simplemente para ver que en los agentes que forman la empresa, esta es una calificación, uno se autocalifica y la máxima calificación es 1000 puntos. 500 puntos para los agentes que crean la empresa y 500 puntos para los resultados. En los agentes, el liderazgo tiene 100 puntos. O sea, ¿no? Esto está inspirado también en Mondragón y en los modelos de excelencia en la gestión de la empresa europeos. Ellos consideran entre los agentes el liderazgo, las personas, que la empresa tenga política y estrategia, que tenga alianzas en la sociedad y recursos y que haga bien los procesos. Bueno, el 20% de la calificación de los agentes que hacen la empresa, de los seres humanos que hacen la empresa, lo tiene el liderazgo. Por eso es tan importante este tema, digamos, ¿no? Los equipos de liderazgo. Y hoy se da en un contexto, que esto también lo he mostrado a lo largo de todo el año, en donde no solo construimos la empresa cooperativa, sino construimos comunidades. A través de nuestras empresas, influimos en la construcción de las comunidades. Esto como un mandato de la Alianza Cooperativa Internacional que ha acordado en el marco de las Naciones Unidas con todas las organizaciones humanas preocupadas, digamos, porque la existencia humana continúe, que quede un planeta y digamos, el planeta con todas sus especies pueda continuar la vida, ¿no? Y no ser destruida digamos, en esta vorágine de destrucción que ha creado de alguna manera el sistema que hemos creado. Entonces, estos 17 puntos de los Objetivos del Desarrollo Sostenible son como el programa mínimo para intentar que quede una casa común para las generaciones futuras. Entonces, hoy cuando construimos hacia adentro a la empresa con el mayor grado de excelencia, pero construimos hacia afuera comunidades que tienen que tener como referencia estos puntos. Digamos que este cuadrito también es para que lo miremos y nos autoanalicemos y como empresa en qué puntos contribuimos a la sostenibilidad de nuestra comunidad. Entonces, la construcción del liderazgo se desarrolla en este marco, ¿no? Dentro de la empresa y en la comunidad. Líder no se nace, se construye, y el liderazgo es un proceso de construcción colectiva. Bueno, este es un tema central también, que lo hemos desarrollado en el año. Generalmente hay como una costumbre o un sentido común que el líder nace, que ya desde la cuna es líder y lo va a ser. Y el que no nace líder, este, no va a ser líder. Nosotros en la construcción de 200 años de cooperativismo sabemos que eso no es así. Líder no se hace. El líder y el liderazgo se construye. Se construye los líderes individuales, las personas que expresan a un conjunto, y el liderazgo no es un proceso que es determinado solo por un líder, sino que el liderazgo es un proceso de construcción colectiva. El liderazgo es un proceso que tiene representación en personas que nosotros le otorgamos ese poder de representación, sobre todo en las cooperativas, que somos la democracia económica,
¿no es cierto?, a través de la asamblea, a través de nuestras reuniones, a través del accionar de todos los días de la empresa, este, eh, confiamos en personas, en un equipo que lleva adelante el proceso de la empresa, pero sobre esas personas solas no recae el proceso. El proceso es una construcción conjunta. Y en la cooperativa, como somos sociedad de personas y manda la mitad más uno de los asociados, es un proceso que tiene que tener una agrupación de personas que garanticen que la mayoría de los asociados de la cooperativa, digamos, se mueven en un sentido común, en un sentido a construir un proyecto entre todos, que tiene objetivos de largo plazo, de mediano plazo, de corto plazo, que compartimos entre todos, que hemos construido entre todos, y este hacer conjunto es el proceso de liderazgo, el cual, por ahí, en distintas circunstancias, en la medida que vamos construyendo líderes, va a tener la representación diferente para cada etapa, de personas diferentes. Entonces, este es un concepto que es central. ¿eh? Líder no se nace, se construye, y el liderazgo es un proceso de construcción colectiva. ¿eh? Y los líderes de hoy construyen a los líderes del mañana. La construcción, para liderar, la construcción humana nos exige predisposición al cambio, mente de principiante, no de experto. Digamos, una de las condiciones para liderar es que seamos capaces de descubrir siempre posibilidades, es que esté nuestra mente abierta al cambio, porque en este contexto de la humanidad el cambio es lo determinante. Digamos, vivimos para el cambio. Tenemos que construir equipos que se adapten al cambio permanente, tecnológico, ¿no? Las famosas transiciones que estamos desarrollando hoy, ¿no? La tecnológica, todo el avance tecnológico, la energética, eh, lo social, lo cultural, todos los cambios, las transiciones que estamos viviendo en la humanidad hacia una nueva civilización, todos deseamos que se funde sobre el paradigma de la cooperación y no de la competencia, exige de nosotros una mente abierta, no la mente de experto, digamos, que sería esto. La mente de experto, digamos, es que aquel que de alguna manera ya está, todo lo sabe, o que tiene dificultades para abrirse a lo nuevo. Y la mente de principiante sería la de nuestros hijos pequeños, que son capaces de desarmar todo investigando de alguna manera por expresar. Uno de los conceptos de liderazgo que hay muchos, pero es una actividad humana que consiste en movilizar los recursos de un pueblo, de una organización o de un grupo con el fin de progresar en los problemas difíciles a los que se enfrentan. O sea, actividad humana, lo que veníamos diciendo, que permite movilizar recursos de un pueblo, de una organización o de un grupo para enfrentar los problemas difíciles que tenemos que enfrentar, que nos plantea, digamos, la humanidad, la región, el lugar donde vivimos, la comunidad o la empresa. El ejercicio del liderazgo. El ejercicio del liderazgo, entonces, es un proceso mediante el cual una persona o un grupo de personas influyen sobre otras para que éstas realicen un trabajo adaptativo necesario para enfrentar una situación que requiere cambio. Esto es importante, digamos. El ejercicio del liderazgo como proceso de un grupo de personas eh, que han sido imbuidos por el poder, de poder por el conjunto, podemos ubicarlo en el Consejo de Administración, la sindicatura, digamos, el,
el grupo activo que conduce una cooperativa, ese grupo va a influir sobre otras personas para que realicen un cambio adaptativo. ¿Qué es un cambio adaptativo? Un cambio cultural, un cambio en las costumbres, el cambio más difícil. En los seres humanos, este, el cambio más difícil es el cambio en nuestras costumbres. Yo siempre lo ejemplifico muy rápidamente con el fumar. El fumar nos hace mal y empezamos a fumar de muy temprana edad y dejamos de fumar cuando el médico nos dice que no vamos a morir. Este, y pasó 50 años en que de todas las maneras y formas nos dijeron que fumar nos hacía mal. Y sin embargo no pudimos adaptarnos a dejar esa sustancia que nos hacía mal a la salud. Esa dificultad en este ejemplo tan sencillo nos da la dimensión de los desafíos del liderazgo, porque con el liderazgo, fundamentalmente, los temas a resolver tienen que ver con organizar a las personas y que ellas, digamos, logren adaptarse para trabajar en colectivo, para trabajar en conjunto, y muchas veces esto para enfrentar problemas que muchas veces tienen que ver con la cultura de la empresa, y no con problemas técnicos eh, relativamente fáciles de solucionar, sino con problemas en donde nos tenemos que adaptar a nuevas circunstancias, adaptarnos a las situaciones que requieren cambio. El ejercicio del liderazgo requiere de personas que estén dispuestas a asumir riesgos y a sentirse incómodas frente a aquellos sobre quien desea ejercerlo. O sea, cuando uno está al frente de la empresa, en el equipo de dirección de la empresa, ¿eh? Lo que hablábamos, muchas veces no es una situación cómoda, ni se está cómodo frente a las personas a las cuales uno tiene que impulsar cambios de conducta, posiblemente. ¿eh? El ejercicio del liderazgo requiere de personas que estén dispuestas a asumir esos riesgos, ¿eh? y a sentirse incómodas frente a aquellos sobre quien desea ejercerla. Eh, digamos, muchas veces, creo que todos los que asisten a esta charla están en situaciones de liderazgo y entienden esto que estamos diciendo, digamos, ¿no? Cuando uno tiene que impulsar el cambio, un cambio de actitud, un cambio, una reorganización en la empresa, que implica cambios de actitudes, bueno, se establece una incomodidad que hay que administrarla, se establece un conflicto que hay que administrarlo en forma positiva para que el resultado sea el cambio positivo. Con el liderazgo, como decíamos, intentamos resolver problemas. Hay problemas que son técnicos, que requieren un trabajo rutinario, lo cual no quiere decir que no sean importantes los problemas técnicos. Por el contrario, pueden ser altamente complejos y requerir soluciones sofisticadas y complejas. Y hay problemas adaptativos, lo que describíamos, aquellos que requieren cambios de hábitos, normas, valores de quienes los enfrentan para solucionar. ¿eh? Los problemas técnicos, por más complejos que, ¿no? y ustedes encuentran, porque son prestadoras de servicios públicos, entonces en agua, en prestación de placas, en electricidad, en internet, en todos los servicios que brindan a la comunidad, los problemas técnicos se resuelven, con proveedores, con personas técnicas que tienen capacidad para resolver. El tema son los adaptativos, que requieren cambios de hábitos, normas, valores de quienes los enfrentan para su solución. Los problemas técnicos los resuelven los técnicos, los especialistas. Los problemas adaptativos requieren el trabajo de los propios afectados por él. Obliga a trabajar duro para reflexionar sobre los cambios que se deben realizar. A estos problemas adaptativos los resolvemos con el ejercicio del liderazgo. O sea que esencialmente el liderazgo atiende toda la problemática de la empresa, ¿no?
pero fundamentalmente digamos, el desarrollo humano dentro de la empresa. Como la empresa somos los seres humanos que la integramos, trabajar los cambios culturales, trabajar la adaptación, digamos, al trabajo en equipo, horizontal, a que podamos responder lo que nos demanda la comunidad, organizarnos de tal manera de tener satisfecha a la comunidad que recibe nuestro servicio, eso eh, exige el ejercicio del liderazgo. Nosotros normalmente hay una función social, digamos, de la figura de autoridad. El reto que encierra el ejercicio del liderazgo desde posiciones de autoridad, desde el consejo, desde el consejo de administración, de la estructura, de digamos, la gerencia del equipo que conduce, consiste en encontrar el cómo provocar al grupo para que emprenda un trabajo de adaptación que involucra cambios en sus hábitos de comportamiento y que los puede llevar a perder posiciones de privilegio ganadas con anterioridad. Pero que ésta suceda sin que el equipo de liderazgo pierda su autoridad sobre el grupo ni termine peleado con todo. Yo me acuerdo procesos, ejemplos concretos de esto. Me acuerdo que en un momento de mi vida fui secretario de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Y en ese momento encaramos el tema de la informatización de la Cámara de Diputados. Hasta ese momento todo se hacía eh, por libros escritos, a mano, digamos, y en las viejas máquinas. Y empezó un proceso que con el advenimiento de las computadoras y los sistemas informáticos y el desarrollo nuevo de software administrativo, había que cambiar. Y ese era un claro proceso de adaptación. Bueno, fue un proceso que lo iniciamos los que estábamos en ese momento, pero que llevó como 15 años. Que la gente se adaptara al nuevo proceso, ¿no? Dejara de ser conservadora, no querían de ninguna manera recibir este adelanto tecnológico que le iba a facilitar, digamos, el desarrollo de sus tareas. Fue un proceso muy complejo que, bueno, en el tiempo se pudo completar, pero que fue sangre, sudor y lágrimas. El cambio adaptativo, ¿eh? Hubo que cambiar personas, hubo personas que se resistían y no querían, y hubo que ubicarle en nuevas ubicaciones, hubo que incorporar gente joven que estuviera más abierto a estos cambios, etcétera, etcétera. Y uno tiene que intentar hacer eso sin pelearse con todos, o sea, tratando de ser parte del equipo y parte de la solución y abordarlo en conjunto. Entonces, hay una función social de la figura de autoridad, que es encaremos los cambios, los impulsamos desde el equipo de dirección, pero no tiene que terminar todo estallado. Tiene que terminar en un proceso de comprensión en donde todos nos ayudamos. Esa es la función social de la figura de la autoridad. Ahora, hay algunos recursos para el ejercicio del liderazgo de una posición de autoridad formal. Ante lo difícil que planteamos recién, ¿no? Que muchas veces ustedes tendrán 1000 ejemplos de esto, ¿no? Que implican cambiar. No solo en la empresa, en la comunidad. Les doy un ejemplo. El tratamiento de la basura en la comunidad. Todos nos llenamos la boca y hablamos de la economía circular, que tenemos que hacer la recuperación y separación de los residuos este, orgánicos y secos en la comunidad. Pero el primer concepto que lo tiene que tener todos los integrantes de la comunidad, es que tenemos cada uno que hacernos responsables de la propia basura que generamos, de los propios residuos que generamos. Sin ese concepto central en cada uno de los individuos, es muy difícil el cambio. ¿eh? Ese es claramente un cambio adaptativo.
que el proceso de liderazgo de la comunidad, que será el gobierno local, más los liderazgos de las organizaciones, más la gente sensibilizada, digamos, es crear una masa crítica que impulse el cambio a través de campañas, de toda la acción que se pueda hacer. ¿Eh? Entonces, ese, digamos, impulsar este cambio con un proceso de liderazgo, este, aquí vamos a intentar dar algunos recursos para llevarlo adelante desde la posición de autoridad formal, o sea, desde consejero o desde, somos integrantes del Consejo Liberante o del Ejecutivo Municipal. Bueno, nosotros, consejeros de administración o síndicos o parte del equipo de conducción de la cooperativa. Un recurso que tenemos es capacidad de llamar y mantener la atención del grupo sobre el trabajo adaptativo a realizar. En el ejemplo anterior, hacer campañas sobre la comunidad, llamar la atención, ir a programas de radio, pasar y tocar timbre, avisar, tener consejeros, consejeros o tutores de mantenimiento ambiental en los barrios, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, nosotros tenemos la capacidad de llamar y mantener la atención del grupo en lo que queremos realizar, en el trabajo adaptativo a realizar. Tenemos como autoridad formal poder de crear la sensación de control sobre el ambiente circundante. Nosotros podemos dar la sensación a la comunidad que tenemos control sobre el tema y que estamos trabajando entre todos Gordo, ¿querés un cafecito? Para intentar digamos, controlar todos los aspectos que hacen a este cambio de partido. El tercer recurso que tendríamos es que nosotros podemos estar en la acción, podemos estar con la comunidad desarrollando acciones, pero también tenemos la capacidad de subir al balcón, o sea, de retirarnos de la pista de baile, digamos, ir al balcón y mirar hacia abajo, mirar hacia la comunidad, evaluar cómo se está desarrollando, cómo va avanzando ese cambio adaptativo, si avanza o no, qué respuesta estamos teniendo de la comunidad. Nosotros tenemos entonces capacidad de llamar y mantener la atención, poder de crear sensación de control. Nosotros podemos estar en la acción, estando en el trabajo adaptativo con el resto, pero a su vez nosotros podemos separarnos de la acción y podemos analizar, ver el conjunto y ver cómo se avanza. Tenemos poder para determinar o escoger los asuntos a tratar del marco dentro del cual esos asuntos serán tratados. O sea, como autoridad formal, digamos, nosotros podemos escoger los órdenes del día en las asambleas, en nuestras reuniones de consejo, pero también podemos influir en el orden del día de la comunidad, digamos, en lo que está tratando la comunidad, en lo que se puede impulsar. Ese poder, como autoridad formal, lo tenemos y es importante, porque estos cambios adaptativos tan difíciles no podés llenar a la comunidad de tratar 10 cambios adaptativos al mismo tiempo, porque te puede estallar la comunidad. Entonces vas trabajando paso a paso temas, priorizás los más importantes y vas desarrollando. En la medida que han adquirido una dinámica propia, el desarrollo de estos temas, y empieza a haber cambios, por lo menos de parte de la comunidad, podemos ir a encarar nuevos puntos, digamos, en el orden del día de la comunidad, digamos, en los temas. Poder, entonces, para determinar y escoger los asuntos a tratar. Tenemos poder para orquestar el conflicto, interviniendo en el momento que se desee, o sea, podemos administrar conflictos, podemos establecer, podemos establecer conflictos. Hay un ejemplo que tenemos en mi comunidad acá de Lobería en este momento. Hay
con el tema que todos los jóvenes compran muchas motos, hay una cantidad, un parque de motos infernal, y que los chicos andaban por la calle, y los jóvenes sin cascos, sin respetar las normas de tránsito. Bueno, se establecía una disciplina general que afectaba a la vida en convivencia de la comunidad. Entonces el Consejo Deliberante, digamos, el equipo de liderazgo desató un conflicto, porque cuando se seguían o la policía o los inspectores municipales seguían a las motos se protegían en sus casas, y como no tenían, nadie puede, no podían invadir la privacidad, se protegían en sus casas, no salían, y si no se los perseguía en la calle no se los podía encontrar. Bueno, se dictó una ordenanza autorizando, se consiguió digamos, la autorización de la justicia para que el personal municipal pudiera entrar a las casas y confiscar las motos. Ahí generó un conflicto en la sociedad, pero un gran conflicto. Pero lo logró administrarla. Y después que entraron a 10 casas y que pudieron sacar las motos, se empezó a ordenar el tema. O sea, se orquestó un conflicto, se lo administró, y hoy en día ya no se necesita entrar a ninguna casa. Digamos, empezaron a aparecer los cascos, empezaron a respetar, y digamos, se confiscaron, no sé, como 1.500 motos, no sé, una cantidad infernal. Digo, estos son como ejemplos concretos. Podemos orquestar el conflicto, administrarlo, interviniendo en el momento que lo deseemos. Tenemos poder para escoger el sistema mediante el cual se tomarán las decisiones en el grupo. O sea, como autoridad formal, podemos decir, bueno, estas decisiones las vamos a resolver en asamblea, estas decisiones las vamos a resolver charlando en cada sección de la empresa, estas decisiones, de acuerdo al entendimiento que el equipo de liderazgo tenga, puede escoger el sistema mediante el cual la gente puede tomar mejor conciencia de ese cambio adaptativo que hay que hacer. A su vez, tenemos poder para verificar si un asunto requiere la intervención del grupo y ver si hay claridad en el mismo sobre el tema a resolver. Poder para verificar si un asunto requiere la intervención del grupo y ver si hay claridad en el mismo sobre el tema a resolver. O sea, eso también lo tenemos, ¿eh? Como autoridad formal. ¿eh? Eh, este, si el grupo tiene que intervenir, si hay claridad sobre el problema adaptativo que tenemos que resolver, si hay que reforzar determinadas acciones. Todo esto son recursos que como autoridad formal tenemos y que nos facilita el ejercicio del liderazgo. Ahora vamos a ver algunos principios estratégicos en el ejercicio del liderazgo. Primero, identificar con precisión cuál es el reto adaptativo o problema y reflexionar sobre ello. Pregunta justa, digamos, Si el reto adaptativo es dejar de fumar, ¿cuáles serían las preguntas duras? Digamos, podés tener un cáncer. ¿Sos consciente que podés tener cáncer si seguís fumando? ¿Sos consciente que te vas a morir? ¿Sos consciente de que tus nietos no van a disfrutar de vos como abuelo porque te emparrás en fumar? Digamos, preguntas brutales, preguntas duras, digamos, un ejemplo un poco en exceso, digamos, pero para que se entienda el sentido. Hay un reto adaptativo, hay un cambio que tiene que haber de actitud, no llegar tarde al trabajo. ¿Sos consciente
de que esto implica que podés perder el trabajo, digamos, ¿no? Hay que adaptarse. Tiene que cambiar de actitud, tiene que llegar en horario. ¿Eh? Entonces, un principio estratégico es identificar con precisión cuál es el reto adaptativo, cuál es el problema ¿eh? a- a- que tenemos, que tenemos y reflexionar sobre ello, o sea, cuáles son las preguntas duras que tenemos que responder. Otro principio estratégico es regular el nivel de desequilibrio, de inconformidad o desaliento que el problema crea en el grupo. Ver si el grupo comparte valores, historia institucional y personal, tareas a realizar, obstáculos comunes a resolver, relaciones de afecto, que la autoridad no sea formal, sino que la otorguemos. O sea, si nosotros somos líderes porque nos han otorgado esa posibilidad, los asociados, los compañeros de trabajo, digamos, el conjunto de la empresa, nosotros vamos a tener poder de regular los desequilibrios que plantean un cambio de actitud. ¿Eh? Y en eso tenemos que valernos de todo, o sea, conocer, ¿no? O ver el grupo, compartimos los mismos valores, somos todos cooperativistas. En la historia institucional, en la historia cooperativa, que a lo mejor tiene 60 años, todos la conocemos, nos identificamos, y en el pedazo de historia que nos tocó vivir a nosotros, la tenemos vivida, interiorizada. ¿Eh? Las tareas que realizamos las sentimos, los obstáculos comunes a resolverlos tratamos de hacerlo en conjunto, tenemos relaciones de afecto entre nosotros, tenemos la camiseta de la cooperativa, digamos, eh, 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 todos estos elementos nos pueden llevar que regulemos los cambios, digamos, ¿no? O sea, que vayamos enfrentando, que intentemos, que si en algún momento atendíamos los asociados como clientes, eh, eh, encaremos el cambio cultural de atenderlo como asociado, no como cliente. Y trabajar con los asociados que se sienten clientes y no asociados a que se sientan asociados. Digamos, ese es un proceso, digamos, claramente adaptativo que tenemos que hacer, pero que tiene que hacer la comunidad, digamos. Los socios de la cooperativa, ¿se sienten socios o clientes? ¿Y qué trabajo tenemos que hacer? ¿Qué cambio interno tenemos que hacer para lograr que dejen de ser clientes y sean asociados, digamos, ¿no? Pero nosotros debemos respetar el principio estratégico de regular el nivel de desequilibrio, de no hacer estallar todo. Otro principio estratégico, lograr que la gente asuma su parte de responsabilidad en la solución de los problemas. Buscar el punto de madurez en la comprensión del asunto. ¿Eh? Siempre es importante, digo, es fundamental. No vamos a cambiar, no vamos a adaptarnos, no vamos a hacer un esfuerzo por cambiar si no tenemos claro por qué lo tenemos que hacer. ¿Eh? Y aún, aunque lo tengamos claro, a lo mejor por distintas circunstancias no lo podemos encarar. Es lo que nos pasaba en la Cámara de Diputados. La gente entendía que se tenía que hacer, que era un cambio, pero hubo gente que pidió el retiro voluntario, digamos, y se fue, porque no podía encarar. Eh, Tenía 30 años de trabajo de una manera y no se iba a poner con la computadora. Bueno, entonces, este es un proceso, lograr que la gente tenga el mayor grado de conciencia para resolver el problema y buscar ese punto de madurez en la comprensión del asunto. Otro principio estratégico es proteger los mensajeros críticos, las voces críticas, que posiblemente sean las nuevas voces del liderazgo. Nunca matar al mensajero, digamos, ¿no?
muchas veces va a haber personas que se adaptan rápidamente al cambio y que solo van a dar mensajes positivos. Pero va a haber voces que van a plantear problemas, que van a plantear inconvenientes. Hay que escucharlas. Muchas veces nos están dando las pistas de cómo hacer las cosas mejor para lograr ese cambio. ¿Eh? No matar al mensajero. Otro principio estratégico, ejercer el liderazgo, es la búsqueda de un camino que hacemos entre todos. O sea, en la empresa debe haber un plan. Digamos, todo. En la empresa existe generalmente un plan. Entre el gerente, los consejeros, permanentemente charlan y están pensando, bueno, en estos cambios, en esta transición energética, a lo mejor podemos encarar, no sé, invento cosas, ¿no? La instalación de un molino o un parque este, de energía en el pueblo, o podemos encarar, no sé, nuevos servicios o nuevos servicios comunicacionales, en fin, digamos, siempre hay planes pensando en el futuro de la empresa, ¿no? Un poco lo que decimos siempre, imaginemos la empresa dentro de 10 años, es un ejercicio que se hace en planteamiento estratégico, ¿no? Bueno, ¿cómo la imaginamos dentro de 10 años o 5 años? Bueno, hacia allá vamos. O sea, si ese camino podemos elaborarlo entre todos, si ese proceso de meditación, de discutir, de hablar, si logramos hacer un plan estratégico y podemos funcionar con planes de acción anuales, digamos, que aunque solo sean borradores, pero que nos marcan un camino, bueno, si está el camino, lo empezamos a recorrer. Y ese camino seguramente, porque vamos a incorporar nuevas tecnologías, porque vamos a incorporar nuevos servicios, porque vamos a mejorar los que tenemos actuales, van a implicar cambios y adaptar problemas adaptativos. Pero si el camino lo hacemos entre todos, va a ser más fácil. ¿Eh? Entonces, ejercer el liderazgo es la búsqueda de un camino que hacemos entre todos. No la puede hacer el equipo de conducción solo. ¿Eh? Es un equipo, es una agrupación, digamos, que a su vez es la que, el proyecto, es la que construye el proyecto, el camino es el proyecto, que a su vez lidera la empresa y que asegura la gobernanza y el destino de la empresa. Hay distintos estilos de liderazgo que tienen que ver con, digamos, también un poco la toma de decisiones. Eh, el ejercicio del liderazgo requiere un proceso constante de toma de decisiones. Y de acuerdo con el tipo de problema y el tiempo que tenemos para resolverlo, se pueden adoptar distintos tipos de liderazgo, de acuerdo con la siguiente escala. Ahora vamos a ver una escala tradicional, si se quiera, a la ciencia de la gestión empresarial, pero que bueno, que lo encontramos todos los días en el desarrollo de la empresa, para tenerlo presente, digamos, tenerlo en el radar. El estilo de liderazgo autocrático es donde decide uno solo. Este, ya entendamos como uno solo, a lo mejor el equipo, ¿no? El equipo que conduce. A lo mejor el consejo, el síndico y el gerente, digamos, bueno, este tema es rápido, pero a lo mejor tiene que decidir el gerente solo, o el presidente. Bueno, en ese momento el estilo del liderazgo es autocrático. Asesoría, estilo de asesoría, es donde se consulta a expertos y decide, o cuando el equipo de conducción asesora a sus equipos. Cuando los equipos consultan, ¿no? Y la conducción asesora, este ida y vuelta, esta consulta a expertos cuando no podemos tener todo el conocimiento, no tenemos todas las herramientas para decidir, es muy bueno. Y también es muy bueno si desde el equipo de conducción hay conocimiento, digamos, transferirlo a los equipos,
y asesorarlo para que se desarrolle. Después está el estilo de liderazgo de consulta, ¿eh? En donde el equipo de liderazgo consulta a su equipo y decide, consulta el conjunto, a lo mejor los empleados o de los que más experiencia tienen, digamos, ¿no? Se consulta, y se decide. Este, Acá en consulta puede ser se consulta y se decide, o vamos al de abajo participativo donde decidimos entre todos. Pero normalmente el de consulta se consulta el conjunto y luego se junta el consejo y decide. El estilo de liderazgo por delegación es que se confía en la calidad del equipo de la empresa y autogestiona el problema a resolver, ya sea técnico, normalmente son técnicos, cuando son, digamos, de cambios culturales son más complejos, entonces ahí ya pasamos al último, al estilo de liderazgo participativo, que involucra activamente a su equipo en la toma de decisiones, donde todo, digo, equipo de dirección y conjunto participan, en la elaboración de la propuesta, en la resolución del problema. Claro, cuanto menos tiempo tenemos, más la tendencia al autocrático. Cuanto más tiempo tenemos, más vamos a tender, a un estilo de liderazgo participativo. ¿Cuándo usamos estos estilos de liderazgo? El estilo autocrático en situaciones de emergencia donde se necesitan decisiones rápidas, con equipos poco experimentados muchas veces que requieren supervisión constante, en entornos muy estructurados, por ejemplo, un entorno militar o de producción en cadena. Ahí va el estilo autocrático. Estilo de asesoría se usa cuando en entornos donde la innovación y la creatividad son clave, equipos de investigación, startups, con profesionales altamente capacitados que necesitan guía más que supervisión, o en culturas organizacionales que promueven la participación y el aprendizaje continuo. Entonces, el equipo tiene que asesorar o hacer asesorar. ¿Cuándo usar el liderazgo de consulta? En proyectos que requieren creatividad y diversidad de ideas, cuando el equipo tiene experiencia y conocimientos relevantes, entonces el equipo de dirección consulta al equipo. En organizaciones con cultura participativa, ¿eh? Entonces se consulta. ¿Cuándo usar el liderazgo por delegación? Cuando el equipo tiene alta competencia y motivación en proyectos que requieren creatividad o especialización y para desarrollar liderazgo interno en la organización. Cuando vos delegás y haces, de alguna manera vas probando y vas viendo, digamos, cómo se van forjando los liderazgos internos. ¿Y cuándo usamos el liderazgo participativo? En equipos con experiencia y conocimientos diversos, en proyectos que requieren creatividad o consenso. Esto del consenso, hay veces que hay proyectos que no se pueden desarrollar si no hay consenso del conjunto. Y ahí haya tiempo o no haya tiempo, hay que consultar el conjunto, porque si se requiere el consenso, todos deben participar. Siempre está esa pregunta, ¿requiero del consenso de todos? En organizaciones con cultura horizontal y colaborativa. Esto es un poco un resumen de cuándo usar los estilos de liderazgo. Acá vamos a ver alguna forma de protección para no sucumbir en el intento del ejercicio del liderazgo. El ejercicio del liderazgo es complejo, estresa, digamos, nos despelleja en determinado momento. Estamos pensando 24 horas en la empresa, estamos imbuidos en los proyectos, estamos, con todos los problemas, y cuando más amplia y más grande la empresa, por ahí más nos desafía. Entonces hay algunas formas de protección, algunos tics, como dicen los chicos ahora, para no sucumbir al intento. Una forma es salirse de la acción para observar la acción desde afuera, lo que hablábamos hoy del balcón.
Hay momentos en que uno tiene que salirse, retirarse un poco y ver, y por ahí dialogar con otros, ver cómo va la cosa. ¿Eh? Poner una distancia y eso nos ayuda a luego volver. Después, una forma de protección es tener gente de confianza para el análisis y reflexión, una mesa chica, y anillos más amplios para comprometer a la mayor parte del conjunto. Eso nos ayuda. ¿Eh? La mesa chica puede ser mal interpretada, eso son lo que hacen la rosca, no. Digo, en el equipo de liderazgo, por ahí sentarnos 3 o 4 o 2 a reflexionar nos ayuda. Y luego ir ampliando por anillos, por secciones, por grupos, para comprometer a la mayor parte, eso nos protege. Separar nuestra propia personalidad del rol que estamos desempeñando. Esto un poco es entender que tenemos otra vida, aparte de la empresa, que tenemos hijos, que tenemos pareja, que tenemos una familia, que tenemos padres, que tenemos, no sé, que estamos en la comunidad, digamos, que convivimos siempre con todo, digamos, pero poder separarnos un poco, ¿eh? Poder del rol. Después, externalizar el conflicto nos ayuda, ¿eh? Que la gente perciba el problema que hay que resolver como la distancia entre los valores que tiene la propia gente y lo que debe transformar, que eso va a favorecer a la empresa, y no como un conflicto entre el equipo de liderazgo y la persona. O sea, que esto lo hago porque me lo pide Juancito, que es el presidente del consejo. Si yo lo percibo así, estoy sonado, digamos. Está sonado Juancito, que es el presidente del consejo, porque lo van a tomar como el enemigo que plantea, digamos, siendo muy duro, estos cambios. Debe haber una comprensión que los cambios son necesarios para todos, ¿eh? Y que todos, Juancito y nosotros, todos juntos, ¿eh? Hoy no lo estamos haciendo bien, lo tenemos que hacer mejor y entre todos lo vamos a hacer mejor. ¿Eh? Externalizar el conflicto, o sea, ponerlo afuera y que todos veamos que allá tenemos que ir y resolverlo, no que es el conflicto entre el equipo de conducción y los que son conducidos. Una forma de protegernos es tener un santuario, un lugar donde retirarse a meditar. ¿Eh? Cuando estamos complejos, cuando estamos, y por ahí con la mesa chica hay que ir a un lugar a comer, qué sé yo, y charlar. Yo asistí, fui 3 veces a Mondragón, y uno de los santuarios de Mondragón era cuando terminaban el trabajo, era alrededor de las 5 de la tarde, tipo 6:30, 7 de la tarde, salía la gente de Mondragón, hombres, mujeres, al pueblo, en una práctica que se llamaba chiquiteo, que van por 4 o 5 bares y comen algo y toman un poquito. Y se juntan las barras de amigos, muchas veces de ellos que trabajaban en distintas cooperativas. Ese era un santuario, digamos, en ese caminar por la ciudad, tomando y comiendo y riéndose y contando chistes, se discutían y se tomaban muchas veces decisiones que a los otros días se explicaban en la empresa. Digamos, también conocí, por ejemplo, una obra muy importante del cura Carlos Cajadas en La Plata, que tenía una obra de protección a niños, digamos, ¿no? Que recogía niños vulnerables, los instruía, los capacitaba, vivían en un hogar y los capacitaba para trabajar y que fueran a la sociedad con un puesto de trabajo, y era tan duro, tan difícil el trabajo, que él tenía un santuario que era una capilla de la señora de Schoenstatt, que estaba atrás de la Catedral de La Plata, donde Carlito Cajade iba y se retiraba a meditar de toda la problemática que lo agobiaba. O sea, tener un santuario, un lugar donde retirarse a meditar, eso nos protege. Tener un claro sentido del propósito, tener metas claras y compartirlas con todos. Eso es para todos, pero es sanador. Bueno, vamos para allá. Este es nuestro propósito. ¿Eh?
vamos a lograr esto, entre todos, compartir, hacer el camino. Y una cosa que nos protege también siempre es tener actitud de investigador, mente abierta, mente de principiante, siempre estar abierto a la escucha. Eso también nos entiende. Eso también nos protege como personas. Bueno, dos consideraciones finales para un programa de introducción del liderazgo en una organización. Lo esencial es esclarecer un mecanismo bien preciso para descubrir personas con potenciales ganas de ejercer el liderazgo, con el apoyo del más alto nivel de la jerarquía organizacional. Y acá vuelvo al principio a don José María Mendiarre. Los líderes futuros se van descubriendo en el andar de la empresa. Muchas veces no salen del andar de la empresa, muchas veces vienen de afuera. Dijo, se descubren en el andar de la comunidad. Pero un ojo en la empresa, viendo el desarrollo de las personas, viendo cómo se van resolviendo los temas, cómo se va recorriendo el camino entre todos, tener el ojo clínico para poder promover a potenciales líderes de la empresa cooperativa o de la organización, y tener un ojo en la comunidad también. Y en esto nos ayuda también nuestra federación, porque hay cooperativas que hicieron grandes esfuerzos en, en formar gerentes, y bueno, la vida se lo llevó porque fallecieron o porque tuvieron que irse a otro lugar, y muchas veces con la ayuda de la federación se consiguieron personas de otros lugares que vinieron a nuestras localidades y ayudaron a llevar la empresa adelante y se acoplaron. Bueno, pero es esencial esclarecer un mecanismo para descubrir, tener la mirada sobre el conjunto y ir trabajándolo. El otro elemento indispensable es que las personas que detentan el máximo poder en la organización acepten la necesidad de los cambios en su estructura e inicien el proceso con el mayor grado de honestidad. Muchas veces las dificultades están en la cúpula de nuestra organización, en nuestros equipos de conducción, digamos, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen mente experta y que están satisfechos con lo que hacen, ¿viste? Lo peor para la organización es cuando la organización anda bien, la conducción está conforme con que anda bien y cree que no hay cambios que hacer, y el conjunto de los asociados descansa en que como anda bien la empresa, lo que dice la conducción está bien. Es el momento más vulnerable de la organización. Porque en un mundo de cambio, en un contexto como el que hemos visto, permanentemente hay desafíos. Y lo vemos ahora, los cambios. O sea, a 2 años, la regulación del sistema eléctrico. Si será eso, va a generar una necesidad de un cambio adaptativo importantísimo en nuestra organización. ¿Alguien lo podía prever? No. En otros lugares del mundo sí que sí. Entonces tenemos lugares para aprender, tenemos lugares para ver, tenemos experiencias vividas que tendremos que aplicar en nuestra organización. Entonces, para un proceso de liderazgo en nuestra organización, una mirada en los futuros y en construirlo. Y el otro, en que los que conducimos entendamos que la organización debe estar dispuesta al cambio y que debe hacer los cambios, aunque nosotros no nos veamos, ¿no? Aunque nosotros estemos una parte del tiempo en la organización y después lo continúen otros. Pero si construimos caminos, es más fácil que otros que vengan, porque así como al construir líderes futuros, estamos construyendo
nuestros sucesores, los que van a entender que hemos construido un camino juntos que ellos deben continuar. Gracias por escuchar. Ahora conversemos, preguntemos y debatamos. Gracias. Me parece que me excedí un poquito, disculpe, en el horario. Te fuiste un poco más de lo previsto, José. Me Bueno, gente, pareció muy interesante, José, como expresión de la máxima vulnerabilidad, el hecho de decir que cuando a todos nos parece que la institución va muy bien, que la comunidad está tranquila y no participa en las asambleas probablemente, porque está todo bajo control, es el momento de máxima vulnerabilidad. Me pareció que eso es bastante disruptivo, muy piola. A mí mismo me llevó como miembro de un consejo de administración a reflexionar y decir, che, hay que tener cuidado con esos momentos en los que parece que todo anda bien y anticiparse a que no va a ser para siempre. Nos ha pasado, nos ha pasado todo. Es muy importante. Y sin equipos de liderazgo las empresas es difícil, digamos, ¿no? Pero bueno, nosotros en la práctica, en la realidad de nuestras cooperativas, tenemos todos los procesos. Lo importante es que, que se vaya tomando conciencia de esto, ¿no? Y que se lo trabaje. Este, Además, este proceso ha afectado a todas las instituciones, esto que marcabas vos de la Cámara y la digitalización. Yo lo viví como jefe de una agencia de spamming, que era mi trabajo, y fue tremendo porque el impacto de pasar a la era digital provocaba muchos rechazos y muchas dificultades de comprensión. Y en realidad, después todos llegaban a la conclusión de que era para mejor, pero las amarguras de algunos porque claro, no se adaptaban a ese cambio y creo que ahí es un problema grande que tenemos y que los líderes a veces no saben transmitir esto. Y es muy importante que estas herramientas que vos pasabas en PowerPoint son muy interesantes. sí, el PowerPoint queda a disposición. Es un tema que a lo largo de todo el año desarrollamos, ¿no? Temas, pero siempre atendiendo, todos temas tendientes a fortalecer nuestras organizaciones, nuestra cooperativa de servicios públicos. Porque nuestras cooperativas tienen la complejidad de que el dueño de la cooperativa está en la casa y ni sabe que es el dueño de la cooperativa, por ahí. Se considera cliente. Y él no lo va a resolver ese tema, esa contradicción. Nosotros lo tenemos que resolver. Entonces tenemos que desarrollar mecanismos porque nos va la gobernanza de la cooperativa. Si no controlamos la gobernanza de la cooperativa por la positiva, no por la rosca impidiendo que otro venga, sino que con amplia participación y que la población, la comunidad entienda la importancia, lo que le da la cooperativa a la comunidad y por lo tanto se fidelice en ella, este, puede colapsar la cooperativa, puede haber cambios que la perjudiquen. Entonces, es todo un proceso de construcción, ¿eh? Construirnos cooperativistas, construir la empresa, construir el asociado, que tuvimos una charla de eso, construir al asociado, cuando el asociado se considera cliente, y todos los mecanismos a desarrollar. Bueno, todo eso es un cambio, digamos, muy importante, lo tiene que hacer el equipo de liderazgo, ¿no? Que no es una persona, es un conjunto, es una agrupación. Digamos, yo vengo del mundo del cooperativismo de trabajo. Es más fácil, porque por más cantidad de asociados que tenemos, podemos tener, suponete, ¿no? En una cooperativa grande de Argentina, 200 asociados.
Vos tenés que tener una agrupación, tenés que garantizar 110, digamos, digamos en la asamblea. Pero en la cooperativa de servicios públicos tenemos miles de asociados. Si pasamos de 5.000 es una asamblea de delegados, pero si somos 2.000, digamos, sí, sí. entonces hay un trabajo a desarrollar, digamos, con la comunidad, con la empresa. Y, bueno, pero es un trabajo, el liderazgo, el equipo de liderazgo es un trabajo y es un equipo en el cual también está incluida nuestra federación, los organismos de integración, porque nuestra federación nos ayuda en este camino. O sea, es parte del proceso de liderazgo de la cooperativa en el pueblito más pequeño para ver cómo hacemos las cosas, mirando las buenas experiencias de otro lado y las malas. Sí, Digamos, sí. hay un lugar donde se acumula el conocimiento, es en los organismos de integración, de los cuales nos tenemos que valer para, para no tropezar dos veces con la misma piedra, este, y no cometer los errores que cometieron otros. Hay un par de... Silvia está haciendo unos comentarios en el chat, José. Muy interesante la charla, pasan los consejos, debemos entender que debemos participar activamente. Y después agrega, el asociado no participa de las asambleas y está en el equipo buscar las formas para que esto cambie, ¿no? Eh, Buena, José, buenas tardes. Ah, Sí, buenas tardes. ¿cómo les va? Eh, sí, yo quisiera saber a ver si ustedes tienen idea, sí, en la mayoría de las cooperativas que están asociadas a FEDECOBA, ¿qué porcentaje está manejada en los consejos de administración por gente grande, ¿no? Gente mayor? Por lo que yo veo es que hay en la juventud no hay interés en participar. Eh, eh, no les interesa. Es decir, de 40 años para arriba, ni hablar de 40 para abajo. No les interesa participar. Y es un problema que se tiene eso, porque si las nuevas generaciones no les interesa. Bueno, Yo creo que las cooperativas deben, por lo menos en el caso de la nuestra, incentivamos a que venga la gente joven y cuesta horrores a que formen los consejos, porque en realidad después termina quedando gente ya más de 60, ya estamos ahí. En el caso de las mujeres ya estamos jubiladas y los hombres a pocos pasos de jubilarse. Pero es un tema, ¿eh? Yo creo que, no sé si a otras sí, cooperativas les pasa. nosotros en los cursos que hemos desarrollado en el JOBA en la construcción del asociado, eh, hacemos mucho hincapié en la educación cooperativa. O sea, Sí, pero cuesta yo horror. he encontrado consejos de administraciones más jóvenes, por ejemplo, no sé, en Arroyo Dulce, cerca de Pergamino, pero porque hay una experiencia en el pueblo de 15 años de cooperativas escolares. Y Ya, chicos de cooperativas escolares hoy están en el consejo de administración. ya, Que fueron, estuvieron en la cooperativa escolar, se fueron a estudiar, fueron a la universidad, volvieron al pueblo, son profesionales, qué sé yo, y ya, están en la cooperativa. Y fue natural para ellos ir a la cooperativa. O ya. sea, nosotros, si nunca hicimos nada porque los chicos sepan, ¿por qué van a venir a una cooperativa? Van a ir a un Mm. festival de rock, van a ir al fútbol, al deporte, pero si nosotros, o sea, la educación es parte de la construcción del asociado y de nuestro liderazgo, el fomento de las cooperativas escolares. Y en FEDECOBA impulsamos, digamos, un acuerdo con el jefe distrital de educación para que presente un proyecto en la dirección de escuelas de la provincia, para que en ese distrito haya cooperativas escolares en todas las escuelas. Puede tardar 5 años, pero vas a tener cooperativas. Porque hoy a los maestros ganan puntaje y se les paga por José, desarrollar la cooperativa. Antes era voluntario. Sí, ¿puedo pedir la Entonces palabra? por ahí van a sí, agarrar viaje. Bueno, me presento, soy de la Cooperativa Eléctrica de Guisasola. Hace 15 años que entré al movimiento cooperativo, tengo 45 ahora, y un poco para responderle a esta señora, que no la conozco, creo que nosotros somos, yo me considero una generación donde
encontramos ya todo hecho, donde creo que las cooperativas, ahí estuve anotando algunas cosas, nacían por las necesidades que tenían los pueblos. Ejemplo, por eso quizá hoy la gente grande, o yo lo veo, lo reflejo nomás en los pagos de factura, los jubilados no deben la luz porque, bueno, cuando la luz llegó a mi pueblo a través de una cooperativa fue un adelanto muy grande, como así fue también el servicio sepelio. Entonces creo que hoy nosotros ya somos una generación de donde la luz es un derecho, pero hubo gente que se tuvo que poner a pensar para traer la luz. Entonces creo que esa generación que decís vos de más de 40, es como que ya alguien nos va a dar luz, te dice. Entonces cuesta un poco eso que a nosotros nos pasa. También vos preguntabas por qué la gente no asiste a la asamblea. Nosotros tenemos acá un dicho que cuando no va gente a la asamblea es porque está todo bien, que sería al revés, ¿no? Porque nos cuesta a todos realmente que las veces que hemos tenido mucha gente es porque hay algún problema. Entonces, no te creas que es de nosotros. Y un poco de lo que decía José, hacía un ejemplo que el otro día lo vi todo lo que se habló del liderazgo de una manada de lobos, ¿no? Que el líder no va adelante sino va atrás, que los lobos viejos son los que marcan el camino, que son los que van más lentos, que en el medio están los jóvenes y los chicos, que es un poco esto que estamos hablando de que tener que empezar a formar y a cuidar, y bueno, y los jóvenes, o en este caso sería el Consejo de Administración y los que estamos más comprometidos, eso, cuidar y empezar a detectar, a ver quién puede ser un futuro, un futuro líder, ¿no? Entiendo, yo estoy hace 11 años presidiendo y creo que en el colectivo de todos los argentinos siempre es como que piensa que la gente lo va a resolver solo el presidente y a veces nos toca eso. Creo que ser líder implica balancear los platos, aprovechar, porque todos tenemos, creo que tenemos liderazgos distintos, ¿no? Dentro de un equipo, algunos somos más fuertes en otras cosas, otros más débiles, pero bueno, creo que a veces el presidente, en este caso en el mío, ¿no? Cuesta tomar decisiones cotidianamente. Y lo que mi poca, humilde experiencia es que notaba de otros consejos que tampoco hay que tener, se daba mucha, me parece, la competencia entre el que es empleado de la cooperativa, que realmente es el que está en lo cotidiano, contra el consejo, ¿no? A veces nosotros trabajamos ad honorem, entonces en un mundo tan rápido como hoy, en una mañana pasan tantas cosas, entonces creo que es fundamental confiar en la gente, bueno, ya sea en el asesor técnico, porque realmente no tiene que haber una competencia entre el empleado y el consejo de administración, sino al revés, como lo decía José, tratar de consensuar y usar el grupo de WhatsApp, porque en una mañana pasan tantas cosas, entonces creo que tendremos que estar en reunión permanente. Excelente, Juan Carlos. Sí, sí. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo vengo de un consejo bastante nuevo, si se quiere, desde el punto de vista del tiempo, que produjo casi, diríamos, una cierta revolución en la cooperativa nuestra, porque, bueno, había un enfrentamiento extremo entre los trabajadores y el consejo, algo absurdo, ¿no? Algo loco, algo que altera la lógica del cooperativismo. Y afortunadamente se revirtió, se trabajó mucho esto de arrimar gente joven. La verdad que nosotros hemos hecho un gran esfuerzo de hablar con gente joven y de arrimarla al consejo. Y después se terminan enganchando. Y bueno, creo que se puede lograr, pero que es parte de ese liderazgo trabajado, difícil, complicado, pero que se puede conseguir esto. Así que creo que todo es muy aportativo, muy interesante lo que he vivido en mi debut en esto, José y toda la gente que ha estado acá opinando. Sí, Esa revolución nosotros la hicimos hace 15 años, donde entramos y bueno, pero también a mí que me gusta por ahí la historia, el pueblo, el lugar, eh, por lo general a veces cuando uno es joven y todo, le parece que todo lo sabemos y también creo que entender la historia de la cooperativa, rescatar, porque yo rescato eso de todos los consejos de administración que trabajaron ad honorem desde que los crearon hasta la actualidad, entonces
tampoco borrar la historia de atrás y tratar, como decía José hoy, de ir mutándose y bueno, de lo caminado a tomar lo que hicieron bien, pero también creo que es necesario, y a mí en este caso me está pasando que bueno, que después de 11 años de presidente también, ¿no? O sea, a veces uno empieza a querer buscar quién, pero a veces también uno malacostumbra a la gente, pues dice, no, si estás vos, que ya sabes, entonces bueno, también hasta dentro del mismo Consejo de Administración como que también uno termina sosteniendo y porque sos amigo, porque te conoces, dice, no, yo Cali te acompaño porque está bueno. Entonces a veces también ser líder implica eso, tener como que amalgamar el grupo hoy también cuesta, porque, o sea, porque también es difícil terminar la reunión y decir, listo, es lo que pasó en la reunión y volver a la vida cotidiana, son desafíos. Tocaron tres temas que son fundamentales, ¿no? El tema de los empleados, nosotros insistimos de Fedecoba, la empresa somos todos, y tenemos una charla especial para los empleados, porque en realidad, para los empleados, yo que vengo del mundo del cooperativismo de trabajo, la cooperativa de servicios públicos le provee trabajo a los empleados. Es su cooperativa de trabajo, digamos. La ley dice que son trabajadores en relación de dependencia, el sindicato tal, digo, ¿no? Lo que marca la ley. Pero la realidad de su vida, con la que sostiene su familia y sus hijos, es esa empresa que si él no la defiende, no tiene la camiseta y no la lleva adelante, no le da de comer. Entonces, en los hechos, es su cooperativa de trabajo. ¿Existirá algún día una legislación, como existe en España o en Europa, en donde haya socios de consumo y socios de trabajo en una cooperativa, que sería una cooperativa de múltiples partes? Hoy no existe, digamos, pero en los hechos, en la realidad es así. En la cooperativa nos asociamos todos. El empleado, a su vez, es socio, porque a lo mejor es provisto de electricidad por la cooperativa, pero es socio de trabajo. Él obtiene su trabajo y el sustento de la cooperativa. Entonces, eso es un elemento esencial para que la defienda, digamos, y para charlar y meditar. Y después el otro tema, el relato que planteaste vos, Juan Carlos, la historia de la cooperativa es central. Nosotros contamos la historia de cada uno de nuestras familias, nosotros la conocemos, la historia de nuestra familia. Ahora, la historia de nuestra comunidad, en la historia de nuestra comunidad, que se debe escribir, está la historia de la cooperativa, que se debe escribir y se debe enseñar en la escuela, y que la deben conocer las cooperativas escolares. O sea, hay un frente externo, que es el del cliente que se tiene que convertir en socio, que nosotros le tenemos que entrar con la educación cooperativa, con un relato. Hay un relato para la mística se sostiene en el relato de cómo construimos, cómo se construyó la comunidad, con sacrificios, con los primeros, los pioneros, y ellos hicieron la cooperativa, y así empezó. Y la historia, las etapas de la cooperativa, lo que nos enseñó cada etapa, ¿no? Entonces vos vas dejando un legado, ese es el legado, que lo van aprendiendo los nuevos, digamos. Como hacían los viejos caballeros, jurar sobre el legado, digamos, ¿no? O sea, llevar adelante lo que hicieron los abuelos, digamos. Todo eso hay que hacerlo, es parte de la construcción, digamos, porque Y también, automático no. En el automático funcionan las redes, los muchachos escuchan otros relatos, otras cosas, digamos, ¿no? Y viven en una fantasía en el pueblo, en una comunidad, y no conocen la realidad de su comunidad. En y la para creación. terminar, porque hablo mucho, una cosa que también Fabricio lo sabe, obviamente pertenecer a una federación también a uno le da tranquilidad porque hay temas ya sea relacionados jurídicos, bueno, de planeamiento, un montón que hay, pero a nosotros nos sirvió mucho después a través de un congreso cooperativo que eso lo invito a los que son consejeros nuevos, que cuando haya algún congreso que ha hecho Fedecoa sirve mucho, por eso lo dije al principio que ahí te conocí, José, de que nosotros nos empezamos a juntar con pequeñas cooperativas, porque lo dijiste vos hoy, José, con el tema de las distintas maneras de asamblea. Nosotros tenemos una asamblea anual donde cualquier socio puede ir, que no pasa lo mismo que una cooperativa de más de 5.000.
Ah, Y nosotros habernos reunido con pequeñas cooperativas acá de la zona, como es Indio Rico, Copetón Oriente, hablar un poco el mismo idioma, porque entiendo también que dentro del cooperativismo hay, yo lo llamo así un capitalismo cooperativo, hay cooperativas que me escuchan a mí los problemas que tengo cotidianos y dirán, este se queja, pero bueno, cada uno nos quejamos de lo que nos toca cotidianamente. Entonces, a veces juntarse con las de la zona, con un número parecido de medidores, también ayuda a entender y hablar el mismo idioma. Eso a nosotros nos ha servido mucho. es, es fundamental, vos sabés. Acá en la zona de Lobería, acá en el sudeste, se hizo Bicotel, varias cooperativas para el tema de la fibra óptica, ¿no? Pero junto con el tema concreto, la fibra óptica y qué sé yo, está el intercambio de las prácticas. Eso es un poco lo que te decía, viste, te retirabas a un lugar a meditar. Bueno, ahí te encontrás con los otros integrantes de cooperativas pequeñas y eso es invalorable. Eso tiene un valor inmenso. Y otro instrumento que es importante para la comunidad es el balance social, que lo tienen que aprender a hacer ustedes mismos. Se dio un curso hace poquito en TEDCOVA, seguramente va a haber otras ediciones, en donde ustedes le puedan mostrar en forma escrita a la comunidad lo que la comunidad no ve. Hay un valor, un plus, que incluso en plata, digamos, ¿no? No sé, yo tengo el ejemplo de San Manuel, acá cerquita, que en San Manuel hicieron un balance social, no siguiendo las normas de los 7 principios, sino que hicieron como un contarle a la comunidad todos sus proyectos y lo que estaban haciendo. Y la verdad que la comunidad lo recibió espectacular, digamos, ¿no? O sea, porque concientizó mucho. O sea, son todos instrumentos que hoy desde la Federación podemos este, desarrollar, digamos, y que estamos a disposición, lo que necesiten. Bien, gente, bueno, han estado muy participativos. Che, no tuve ni que dirigir el debate en este caso, ¿eh? Entraba uno, salía el otro. Muy Impresionante lo de bien. ustedes. Mirá, Roberto, no pudiste hacer ninguna pregunta, vos que siempre haces alguna, te- ¿viste? Eh, bueno, estamos más o menos dentro del tiempo cumplido. Yo me anoté varias cosas, José, pero no voy a introducir ahora porque ya se fueron dichas, ¿no? Pero me pareció muy interesante el abordaje del liderazgo desde un equipo de liderazgo, ¿no? Nuestras organizaciones siempre, no solo en las organizaciones cooperativas, sino también en las organizaciones de la comunidad, siempre buscamos el líder personalista, diríamos, y a ese lo seguimos, diríamos, confiamos en él y lo seguimos. Y muchas veces pasa cuando ya ese líder no está más, por diversas circunstancias, cuesta un poco después retomar el rumbo, ¿no? Y eso a veces afecta un poco a nuestras organizaciones. Entonces, esto de los equipos de liderazgo, me parece que ante la pérdida de alguna persona por diversas circunstancias, por cambios bruscos de la propia organización o lo que fuere, me parece que hace que esos cambios se noten menos, diríamos, ¿no? Está muy bueno eso de poder tratar de buscarle la vuelta para los equipos de liderazgo. El tema de la renovación generacional, diríamos, de los nuevos dirigentes y demás, es una preocupación que ahí la desarrollaba, ya no está presente, ¿no? Pero una consejera de Cretal, de Tandil, ¿no? De la rural de Tandil, que le pasa a todas las organizaciones cooperativas. Hace rato que venimos charlando de ese tema. Desde la federación tenemos distintas herramientas que no sé si son las adecuadas o no, son las que tenemos, las que le vamos encontrando la vuelta, o no sé si le vamos encontrando la vuelta, pero bueno, son las que vamos encontrando en el camino para tratar de la formación de los nuevos dirigentes. Sabemos que es muy complejo el tema y en cada organización y en cada comunidad es distinto el diagnóstico y la situación, pero sí que lo tengan presente como federación es una preocupación que tenemos, diríamos, que lo advertimos dentro de nuestra propia federación, lo advertimos también en nuestras comunidades de base, ¿no? Eh, Cómo se puede ir dando esa renovación dirigencial, detectar los potenciales líderes.
todo va cambiando, como bien lo venía diciendo José, no es lo mismo aquella gesta histórica de nuestras cooperativas de base, que bien la señalaba Cali, ¿no? De llevar la luz, traer la energía. Hoy hay otros, vamos para otros lados, hay otros cambios, diríamos, ¿no? Y bueno, cómo nuestros jóvenes se pueden eh, enamorar nuevamente del cooperativismo para poder liderarlo y llevarlo adelante, es todo un tema, es una preocupación de la federación. Así que si ustedes le llegan a encontrar el agujero al mate, compártanlo porque nos va a servir a todos de cómo encontrarle la vuelta. Nosotros estamos constantemente pensando herramientas y estrategias, poniéndola a disposición de nuestras asociadas, y bueno, se complica bastante. Pero bueno, estamos en eso. Es una preocupación constante que tenemos. Bueno, gente, estamos ya pasaditos del horario que siempre tenemos previsto, que es una hora y cuarto de estar charlando estos temas. Como siempre, esto lo dejamos grabado, se los comparto después por si quieren volver a repasar algunos conceptos. Para los que estuvieron por primera vez, también ahí en el mismo YouTube, a donde vamos a compartir esta charla grabada, que la van a recibir por mail. Tienen también las otras 7 charlas de José, que si las quieren por ahí escucharlas en algún momento, por ahí va a estar bueno también, porque hay distintos temas que se han venido desarrollando y que de alguna manera se emparentan con estas cuestiones que venimos charlando hoy. No me acuerdo de qué vamos a hablar, José, el mes que viene, pero ya se los voy a avisar, así que Pues creo que el 11 de noviembre más o menos, pero bueno, yo unos días antes ya los voy a poner en alerta para volver a creo que compartir un nuevo tema. conflicto y toma de decisiones, me parece algo así. Algo de eso, manejo de conflictos, bien, por ahí venimos. Mauricio, Sí, Mauricio, las charlas anteriores, ¿dónde decís que las puedo encontrar? Porque a mí me faltó una que no pude asistir. ¿Dónde las busco? tenemos en el YouTube de Fedecova, Ah, perfecto. que es a donde yo ahora por mail, apenas terminé esta reunión, subo al YouTube de Fedecova esta charla y cuando les compartan ahí van a encontrar, las voy numerando, esta va a ser la charla 8, van a tener las otras anteriores ahí. Si no, buscan en Perfecto, YouTube Fedecova y bárbaro. hay algunas que Muchas gracias. son restringidas, pero estas son de libre disponibilidad, así que se pueden mirar tranquilamente. Bueno, gracias. No, de nada. Bueno, gente, un gusto verlos. No, Igualmente, chao, hasta la próxima. gracias. Chau, Hasta chau. luego. Saludos.